para hablarles un poquito acerca, con referencia al Día de las Madres, hablarles de una mamá ejemplar dentro de la Biblia, por la palabra de Dios. Pero este tema no solamente es para las mamás, es para los jóvenes, es para los papás, es para todos los que estamos aquí, ¿sí? Por tema le puse, a la predicación le puse cuando Dios toca el corazón de mamá. Cuando Dios toca el corazón de mamá. Nuestro texto vamos a basarlo ahí en la segunda de Timoteo capítulo 1, versos del 5 al 7, pero antes de leerlo, quiero decirles que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, somos el reflejo de vivir con una mamá que ama a Dios, por decirlo así, o de una mamá piadosa, o decir de una mamá consagrada, o de una mamá temerosa a Dios. Muchos de nosotros somos el reflejo de ella, pero otros tantos no, porque muchos de nosotros, la mayoría, no tuvo una mamá que amaba a Dios, una mamá que era consagrada a Dios, ¿sí? Digo esto por la forma de vida y de testimonio que ofrecemos como hijos de Dios. Muchas veces en nuestra vida se ve el reflejo de lo que vivimos en casa. En nuestra vida se ve la educación, tanto espiritual como moral, que tuvimos en casa. Muchos de nosotros tuvimos una mamá que nos crió, que nos amó, pero a lo mejor creyente, pero no iba a una iglesia, como era mi caso. Pero yo creo que todos, sin excepción alguna, todos tuvimos una mamá. Tuvimos una mamá, o en este momento tenemos una mamá, o en su defecto son mamás, o también quieren llegar a ser mamás, ¿sí? Esto abarca todas las áreas, es decir, el hecho de que estemos aquí hoy es porque Dios quiso que escucháramos esto. Y hoy estamos celebrando el Día de las Madres un poco retrasado, pero con mucho gozo y con mucho amor a ustedes. Y quiero llevarlos a que vean ahí en la Biblia el amor, el cuidado y el ejemplo de una madre que amaba a Dios. De una madre que era temerosa de Dios y sobre todo una madre que se sentía amada por Dios. Quiero llevarlos allá a la Biblia. Yo creo que muchos de ustedes ya lo abrieron el texto y quiero leérselos en las dos traducciones. Primero voy a leer la Reina Valera 60, ¿sí? Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso del 5 al 7. Y dice la palabra de Dios, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es en la Reina Valera y quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra, dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Déjenme orar para comenzar. Dios, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque hoy es un día de victoria, un día de bendición, en el cual hoy nos disponemos a escuchar tu voz, a recibir lo que hoy tienes para nosotros. Hoy te pido que dirijas este mensaje, que abras el corazón de cada uno de nosotros para recibirlo, y sobre todo, Señor, que guardes mi vida, Dios, que ordenes mis pensamientos y que tu mensaje sea preciso, Señor. Hoy pongo la vida de cada una de estas mamás en tus manos y te agradezco, Dios, porque es un privilegio ser mamá, y también es un ministerio ser mamá, Dios. Así que hoy nos disponemos a hablar de tu palabra, Dios, de lo que hoy tienes para nosotros. Te pido que nos dirijas y que te quedes con nosotros en esta tarde, Dios. A ti sea la gloria y la honra, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Dios toca el corazón de mamá, y quiero llevarlos al primer punto
cómo Dios desarrolla el carácter en una mujer, en una mamá, en una madre, o cómo Dios va formando el carácter de una madre. Miren, Loida era mamá de Eunice. Eunice era la mamá de Timoteo. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído esas cartas pastorales que están impresionantes. Son cartas pastorales porque el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en una forma pastoral, en una forma de un padre preocupado por su hijo. Y yo creo que cuando Pablo le escribe a Timoteo, alaba esa fe, no solamente de él, alaba la fe de su abuela Loida y de su mamá Eunice. Y ahorita les decía al principio que muchos de nosotros somos el reflejo de esas mamás piadosas. Ya he conocido muchos hermanos cristianos que tienen abuelos, que vienen de generaciones, ¿sí? Y se ve la forma en que han sido criados. Muchos han nacido en hogares cristianos y créanme que se ve la influencia, se ve, porque también hemos visto personas que en el camino se convierten y vemos, yo lo pasé y cómo batallamos más, ¿sí? Pero la gracia de Dios es la misma para los dos, ¿sí? Así que estas dos mujeres fueron mujeres, dice en la Biblia, que fueron mujeres de una fe no fingida, es decir, de una fe real, de una fe pura. Y créanme, hermanos, que nosotros cuando leemos estos renglones nos damos cuenta de que realmente estas mujeres tenían una fe no fingida, es decir, una fe que no era producto de la hipocresía o de otras cosas. ¿Por qué? Porque si Dios se encargó de dejar plasmado este texto aquí y no se perdieron nunca y están aquí en la Biblia, es porque realmente estas mujeres tenían una fe real, una fe no fingida. Y la verdad es que cuando leemos de Timoteo encontramos a un hombre que ama a Dios, un hombre que fue instruido por Dios a través de su madre y de su abuela, ¿sí? Por eso ahorita les decía que este sermón no nada más es para las mamás, este sermón también es para los jóvenes, es para los papás. Porque si viene siendo Eunice y Loida, que eran familia, eran abuela, eran 3 generaciones, Loida, Eunice y Timoteo. El rol de mamá, el rol de Eunice, ella era una mujer común como ustedes, era una mujer común, una mujer que tenía un rol en su casa, en la sociedad común, era una mujer que vivía igual que vivimos a lo mejor muchas de ustedes, ¿sí? También tenía esposo. En aquellos tiempos la persecución estaba a lo mejor no tan fuerte, pero había persecución. Vivían en un lugar que no era el mejor lugar para vivir. Listra era un lugar lleno de ídolos. Y el papá, déjenme decirles que el papá de Timoteo era griego. ¿Cómo eran los griegos en aquel tiempo? Había muchos griegos que se llenaban de sabiduría del mundo. Ahora se los pongo en contexto. ¿Cómo la tenía Eunice para criar a un hijo? ¿Cómo la tenía Eunice? Difícil. Sí, la tenía complicada. Mas, sin embargo, el texto nos habla de otra cosa, algo real, algo que para ella no fue ningún obstáculo poder criar a un hijo en la fe. Por eso cuando Dios toca el corazón de una mamá, cuando Dios toca el corazón de mamá, después de mucho tiempo que tienen hijos, el reflejo de ese amor, de esa fe, de ese momento, se refleja en los hijos. Y eso es lo interesante. Ahorita les decía que podemos ver 3 generaciones de fe. Estas mujeres, ambas tenían un rol en la sociedad y un ministerio. Y esta mujer, Eunice, también tenía un esposo, y que era un esposo griego, pero era no creyente. Si quieren saber acerca de esto, en el libro de Hechos capítulo 16 dice así, dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo, que es el hijo de Eunice. Su madre era una creyente judía, Eunice, pero su padre era griego, era no creyente. El papá de Timoteo era no creyente. Entonces comenzamos a ver las dificultades a las cuales se enfrenta esta mujer cada día, ¿sí? Eunice, al tener un esposo griego no creyente, para empezar ya empezaban a complicarse las cosas, ¿sí? Porque yo sé que muchos de nosotros
es muy difícil que un matrimonio, cuando una persona es creyente y el otro no, o la esposa sí y el esposo no, o viceversa, es muy difícil criarlos en la vida espiritual, es muy difícil guiarlos o ponerse de acuerdo en la crianza de los hijos. Es muy difícil. Para esta mujer yo creo que se le complicaba en alguna forma la crianza de su hijo, pero eso no fue ningún obstáculo para que ella pudiera criarlos. Ni el lugar, ni el tener un esposo creyente. Porque si bien ella tenía esas obligaciones, tenía la obligación de ser mamá, de ser mujer, de ser esposa y de ser hija. Tenía esas responsabilidades. Mas sin embargo, ninguna de esas fue obstáculo, puesto que su mamá era creyente, ella criaba a su hijo creyente, ella era creyente, y su esposo no. Entonces, esas dificultades para ella no fueron obstáculos para poder seguir adelante. Y yo creo que esto para Eunice representaba una dificultad, pero tal vez para la crianza de sus hijos, de poder educarlos en el camino de Dios, ¿verdad? Y ahorita les comentaba también que ellos vivían en Listra. Era un lugar donde estaba lleno de ídolos, es decir, un lugar lleno de cultos a otros dioses. Y lo peor de todo es que la palabra de Dios no era conocida en ese lugar. No se predicaba la palabra de Dios en ese lugar. Sin embargo, a causa de la instrucción de Eunice y de su abuela Loida, Timoteo podía ser conocido como un joven de buen testimonio entre los hermanos, entre toda la gente de ahí de Listra. Timoteo era una persona que daba buen testimonio, siendo que su papá no era creyente y siendo que vivía en un lugar donde no se conocía la palabra de Dios y había muchos dioses, los cuales eran ídolos para las personas. Él daba testimonio de Dios donde se paraba, daba testimonio de Dios. Entonces, ¿él dónde aprendió? Timoteo, ¿dónde empezó a crecer? ¿Dónde se desarrolló? En casa, con su mamá. Timoteo empezó a creer. Aquí nos está hablando, el texto nos habla, más que nada nos habla del carácter que tenía Eunice, el carácter que esta madre tenía, porque amaba a su hijo, amaba a su madre, pero también amaba y respetaba a su esposo. Aún sobre todas estas cosas, ella mantenía viva la fe que Dios había cultivado en ella. Ella seguía firme en su fe. Ninguna de estas cosas fue obstáculo para que ella pudiera transmitirle esa fe a Timoteo. Desde pequeño este hombre o esta madre lo fue instruyendo en la palabra. Timoteo estuvo recibiendo la instrucción de la palabra de Dios a muy temprana edad. A muy temprana edad. Y yo creo que esto nos debe de hacer ruido, nos debe de sonar a nosotros algo ahí, porque yo creo que muchos de ustedes tienen hijos aún, sí, pequeños, y a lo mejor ya muchos ya están grandes. Pero dice la palabra que Timoteo desde muy temprana edad fue instruido por su mamá, fue enseñado en la palabra de Dios. Y cuando estaba grande, cuando andaba afuera ahí en las ciudades en las que había conflicto, él daba testimonio. Y esto habla no nada más de él, habla de su mamá, habla de la crianza, habla de la madre que tenía, del testimonio que podía dar, o de lo que la madre le enseñaba y le instruía en casa. Por eso es importante saber, miren, ahí en la segunda carta de Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, el texto nos está hablando, Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién? De Eunice. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de su madre, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde la niñez. O sea, era un hombre íntegro. Desde pequeño su mamá se preocupó por él. Era un hombre del cual las escrituras y la palabra de Dios había sido instruido él desde pequeño, ¿sí? Y luego dice el texto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hermanos, las mismas escrituras confirman el trabajo de Eunice. Las mismas escrituras nos respaldan, nos dicen el trabajo que hizo esta mujer con su hijo, esta madre con su hijo. Nos hace saber, a ustedes como mamá les da una luz
a que ella realmente desde que su hijo era pequeño se preocupó en instruir la palabra de Dios. Yo creo que esto nos sirve a todos, porque como hijos también debemos de entender que nosotros somos instruidos por la palabra de Dios. Nuestras mamás, sus mamás nos han instruido, y a lo mejor, no es cierto, hermano, bueno, es otra cosa, pero nosotros debemos de entender que cuando mamá ora por nosotros, nos enseña, es para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Si estamos aquí hoy, es porque mamá permite que estemos aquí, para aprender de Dios. Nosotros debemos de entender que las mamás se preocupan por sus hijos. Y yo creo que si en cierta forma mamá no has hecho este trabajo con los hijos, yo creo que es el tiempo de empezar a hacerlo, empezar a instruirlos en el camino de Dios. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero miren, dice, las mismas escrituras confirman que el trabajo que hizo Eunice, el impacto, la profundidad que tiene una madre en la vida de sus hijos, que desde pequeños los han estado instruyendo a confiar en la palabra de Dios. Aún así, aunque Timoteo, fíjense, estaba creciendo en un lugar hostil, en un lugar difícil, la palabra de Dios, cuando llega a temprana edad, los hace ver las cosas de diferente manera a los pequeños. Aunque digamos que están pequeños y no van a entender, si reciben una previa instrucción desde casa, mamás, los hijos, cuando salgan a la calle, van a entender muchas realidades. Decía una vez un pastor, que yo les comentaba hace como 15 días, le preguntaban a él y decían, oiga pastor, ¿usted obligaría a sus hijos a ir a la iglesia o a ser cristianos? Sí los obligo. ¿Pero por qué los obligaría? Dice, mira, es que si yo no los enseño, allá afuera nos van a enseñar otra cosa. ¿Sí? Si yo no los obligo a ir a la iglesia, el mundo les va a enseñar otra cosa. Entonces nosotros como papás necesitamos desde casa empezar a instruir a los pequeños, para donde ellos se paren, ser de testimonio como Timoteo. Yo creo que las escrituras respaldan el trabajo de Eunice. Las escrituras dicen, fíjense lo que decía el texto ahorita, dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién más aprenderían nuestros hijos? ¿De quién? De las mamás, de los papás. Ellos son los que deben de aprender en casa, deben de aprender más de nosotros que afuera, hermanos. Yo creo que es una parte interesante de la labor de una mamá, el hecho de instruir a los pequeños desde pequeños en la palabra de Dios. Realmente este texto resalta la verdadera importancia de ser una madre con un carácter conforme al corazón de Dios, de una fe real, de una fe no fingida. Porque saben, ninguna circunstancia, ninguna situación podrá hacer declinar cuando lo que quieren es lo mejor para su familia. La fe que Dios sembró en Eunice dio como resultado, ¿quién era Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Era un siervo de Dios, era un hombre de Dios, era un hombre que tenía un peso en la fe. Entonces muchos de nosotros a lo mejor tenemos hijos pequeños hoy, y yo les animo a que estemos trabajando con ellos, a que nosotros a lo mejor decimos, bueno, pero es que yo no sé cómo, ¿verdad? Pues empieza por ti. Si no sabemos cómo, debemos empezar por nosotros. Para poder instruir a un niño necesitamos pasar tiempo con Dios. Mamás, realmente sus vidas son de impacto para ellos, son de profundidad para la vida de esos niños. Y si realmente queremos ver el resultado como lo vio Eunice de Timoteo, necesitamos instruirlos, necesitamos ser unas mamás, necesitan ser unas mamás que Dios las instruya también. Así que el ejemplo de estas dos mujeres nos enseña que no importa cuán difícil sean las circunstancias a nuestro alrededor o cuán deteriorada esté nuestra sociedad, la instrucción en la palabra de Dios hace una diferencia marcada en el corazón de quien recibe la escritura, la cual es inspirada por Dios. Y hoy quiero preguntarles algo, hermanas, mamás. Yo creo que algunas ya tienen tiempo en el Evangelio y han hecho lo necesario para instruir a sus pequeños. Y yo creo que otras van comenzando en el Evangelio y están siendo instruidas y también siendo instruidos sus pequeños. Pero en este momento, ¿cómo se ven ustedes
como madres instruyendo a sus hijos? ¿En qué parte estamos fallando? ¿En qué parte estamos trabajando? Si estamos haciendo las cosas como Dios quiere, si estamos enseñando a nuestros hijos o no. Necesitamos verlo, porque ¿de quién estamos siendo maestras o instructoras? ¿De quién? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Estamos siendo ejemplos de una fe no fingida para alguien? ¿O qué estamos haciendo? Porque es muy fácil a lo mejor decir, hombre, pues todas las semanas la pasamos bien y el domingo hay que los enseñen. No, la enseñanza comienza en casa. La iglesia solamente tenemos una hora y media para enseñar a los pequeños, pero toda la enseñanza viene desde casa. Nosotros a veces ponemos mucho énfasis, fíjense, en que los hijos tienen que aprender la escuela, a que tienen que avanzar en la escuela, a que tienen que salir bien en sus calificaciones. Y no es malo, realmente, hermanos, no es malo. Pero ¿cuántas veces nos hemos tomado el tiempo para sentarnos con ellas, con los pequeños, y enseñarles, instruirlos en la palabra? Todos los libros. Y no digo que nos estamos comparando, ellos es una regla que tienen, una ley, una cultura. Pero nosotros por lo menos tenemos que enseñar a nuestros hijos a instruirlos en la palabra de Dios. Por lo menos. ¿Sí? Al rato vamos a ver, no sé qué quiere hacer Dios con nuestros hijos, pero tenemos que prepararlos. Y realmente les digo esto porque las mamás en nuestra cultura son las que pasan más tiempo con los hijos. En nuestra cultura, en las otras culturas no, aquí sí. Y muchas veces el papá pasa tiempo con los hijos, pero muy poco. Pero que esa no sea ninguna dificultad, también es responsabilidad de nosotros educarlos en la crianza, en la palabra, en todo. ¿Sí? Como papás tenemos la obligación de ayudarle a mamá a instruir a nuestros hijos en el Evangelio. ¿Sí? Porque yo digo a mi esposa, yo desde hace muchos años estoy orando por los esposos de mis hijas. Y ellas saben. Y les digo, yo también quiero que esos niños desde hoy empiecen a instruirlos en la palabra. Para cuando que estén grandes, estén en una etapa ya de adultos, de poderse casar, que Dios ahora sí ponga los tiempos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos empezar a orar desde ya. Empezamos a instruir, debemos empezar a instruir a nuestros hijos. Y ustedes como mamás, como Eunice, aún con un esposo no creyente, aún viviendo en un lugar donde había muchísimos dioses, esas no fueron dificultades para ella. Ella tenía una mamá que la instruyó y ella también instruyó a su hijo. Así es que les animo a que hagamos eso en esta hora, a que podamos transmitir esa fe a nuestros hijos. No podemos nosotros decir, te voy a dar mi fe, no se puede. Lo que sí tenemos que hacer es sembrar el amor por la palabra. Eso es lo que les va a dar la fe a ellos. Una fe real, una fe no fingida. ¿Nosotros qué podemos hacer? Tú como mamá, ¿qué puedes hacer? Modelar tu fe, modelar tu confianza a Dios. Puedes modelar cómo te comportas, testimonio, pero no puedes transmitirle la fe. El único que produce la fe en ti, en tus hijos, va a ser Dios. Pero mucho depende de tu influencia. Mucho depende de tu influencia. La fe de una madre es el segundo punto que les quiero hablar. La primera es el carácter con el que lo hacemos, con el que lo hacen ustedes. El carácter de la mamá. Cuando Dios toca el corazón de mamá, transforma su carácter. ¿Sí? Pero también cuando Dios toca el corazón de mamá, su fe se deja evidenciada. Por eso quiero tocar el tema, el segundo punto, de la fe de una madre. Y desde antes de que de este hombre Timoteo naciera, desde ahí Eunice ya tenía el nombre de este hombre, de Timoteo, ya tenía el nombre que le iba a poner. Y eso nos deja claro que esta mujer era una mujer piadosa, era una mujer que amaba a Dios. Porque ¿qué significa Timoteo? ¿Alguien sabe qué significa Timoteo? No, sí, significa uno que honra a Dios. Eso es lo que significa Timoteo. Entonces, si sabemos que ella ya conocía de las escrituras, sabíamos que ella amaba a Dios, entonces ella quería seguir esa línea, ¿no? De ahora, bueno, mi hijo va a nacer, este hombre
va a honrar a Dios. Y le puso Timoteo. ¿Sí? Eso nos deja de evidencia que esta mujer amaba a Dios, que tenía una fe tremenda. ¿Sí? Y los padres, a veces los padres y los abuelos tienen el privilegio de poder pasar a sus hijos en un legado mucho mejor que dinero, que cosas, el conocimiento, la palabra. ¿Sí? Como estas dos mujeres, Loida y Eunice, Loida le transmitió a Eunice la palabra, y Eunice creyó igual que su madre. Eunice le transmitió a Timoteo la palabra, y Timoteo creyó, porque el apóstol Pablo dice, y esa misma fe está en ti, le digo, es lo que dice el texto que leímos al principio. Esa misma fe, ¿sí? ¿Cómo se transmite la fe? Cuando enseñamos la palabra, cuando nos sabemos comportar, ¿sí? Cuando damos testimonio realmente de lo que estamos viviendo. Pablo nos dice algo sobre estas dos mujeres. Estas dos mujeres tenían una fe genuina, una fe real, una fe pura, limpia. ¿Y saben en qué se traduce eso? En una relación con Cristo. Pablo está diciendo que estas dos mujeres tenían una relación con Cristo. Y de esa forma es como Dios puede usar la vida de una mujer. Ahí es donde Dios toca el corazón de mamá. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, digo, y no contesten porque no se vale contestar hoy. ¿Cuánto tiempo pasan con Dios, mamás? ¿Cuánto tiempo pasan con Dios? ¿Cómo pueden instruir a sus hijos en la palabra? Tenemos que hacer conciencia si pasamos tiempo con Dios. O a lo mejor ni siquiera entre semana ni siquiera agarramos la palabra de Dios, ni leemos un ratito. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque hay otras ocupaciones que hacer, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos instruyéndonos, si tú no te estás instruyendo en la palabra, ¿cómo vas a instruir a tus hijos? ¿Cómo vas a instruir a tu esposo? ¿Cómo vas a crecer tú? ¿Qué necesario es? Por eso Pablo alaba la fe de estas mujeres. Dice que es una fe no fingida, es una fe hermosa, una fe real, una fe que contagia. ¿Sí? Y esa fe realmente es impresionante porque es una fe digna de alabar. Una fe digna de alabar. Esta fe de esta mujer de Eunice no fingida llevó a Loida y Eunice a enseñar a Timoteo las escrituras desde pequeño, desde que era un niño. ¿Sí? Y lo mismo deben hacer ustedes, ayudar a sus hijos, a sus nietos en sus primeros pasos en la fe. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienes que hacer, mamá? Tienes que tomar la palabra de Dios, sentarte con ellos, leer, explicarles, mostrarles, ilustrarles con una historia bíblica lo que tienen que aprender, cuál es el mensaje de Dios que tienen para ellos. Esa es la labor de mamá, también de papá, pero como les decía ahorita, nosotros en la cultura que vivimos, las mamás son las que pasan más tiempo con los hijos. Y por algo Pablo nos resalta aquí a estas dos mujeres que tenían esa tarea de enseñar, de formar a un siervo de Dios. ¿Sí? Fíjense, porque enseñar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Dice en Deuteronomio 6, capítulo 6, versos del 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Eso es para nosotros los papás, para ti, mamá. Esto es para ustedes. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Dios para ti? ¿Cuál es la instrucción de Dios para nosotros como papás? ¿Cuál es la instrucción de Dios para ti, mamá? Que tienes que repetirle esas palabras. ¿Cuáles palabras? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y tu espíritu, con toda tu mente. Vas a amar a Dios. Y la otra, cuando vino Jesús, dijo que nos llevó a otro nivel: vas a amar a tu prójimo. Es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Amar a Dios y amar al prójimo. Dice, y estas palabras las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino,
al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo, mamá? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Siempre. Siempre. Por eso, las mamás que tienen una fe genuina como las de Eunice y Loaida son una fe digna de verdad, realmente. Porque en sus hijos vemos el reflejo de lo que ya se han hecho sus pequeños. En el Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se va a apartar de él. Si hacemos un buen trabajo, si haces un buen trabajo y enseñamos a los pequeños en el camino de Dios, dice que aunque cuando fuera grande, si tiende a apartarse, no se va a regresar, no se va a apartar. Por eso es tan importante saber la influencia y la vida de una mamá impacta en la vida de sus hijos. Es mucha la importancia. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, enseñar, educar todos los días de nuestra vida con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra forma de comportarnos, con la manera en que vivimos, que ellos nos vean que tenemos una relación personal con Cristo. Ellos tienen que vernos, porque ellos siempre nos están viendo. Nuestros hijos, aunque sean grandes, nos están viendo qué hacemos. Aunque si son pequeños es peor, porque lo aprenden todo. ¿Sí? Somos libros abiertos, nos leen, saben qué hacemos. Hay muchos hijos necios, fíjense, que se resisten a buscar a Dios. Pero si tú, mamá, desde pequeño le muestras el camino de Dios, ese hijo va a tomar decisiones cuando esté grande. Definitivamente va a saber tomar decisiones, a lo mejor buenas o malas, pero depende de lo que tú le hayas enseñado, de los valores con respecto a Dios que le hayas enseñado. Porque si los enseñaste, si instruiste en el camino de Dios, ese pequeño o ese hijo, aunque sea grande, va a tomar decisiones, pero basadas en la palabra de Dios, no en lo que el mundo le enseña. Por eso, ¿qué importancia tiene enseñar a nuestros hijos desde pequeños? Es muy importante, es muy importante. Y se los digo porque miren, y no es broma, no es en forma de chisme, y tampoco para que cuestionemos a nuestros hijos, pero la semana pasada me siento a platicar siempre con mi esposa, porque pues ella tiene el ministerio de los pequeños ahorita, y platicamos cómo nos fue bien. Dice: pero ¿sabes qué? Estuve una pequeña, ahí un debate con algunos niños, y fueron como 4 niños, no fueron uno, fueron 2. Empezaron a preguntarle y a decirle a mi esposa que uno de ellos tenían miedo a la muerte, que tenían miedo a morirse, y qué pasaba después cuando una persona se moría. Y empezaron a ver que en TikTok veían cosas que les decían que había cosas muy feas después de que se morían. Y dice mi esposa: yo me asusté, no sabía qué contestarles porque eran niños, pero sin embargo saqué la Biblia y empecé a trabajar con ellos en la palabra de Dios. Pero aún así siguieron insistiendo: es que en TikTok dice esto, es que en un libro que leí dice esto, es que en la escuela dicen esto, es que y nos alarmó esto. Realmente le digo: mira, cuando pase eso, llévalos a lo más básico de la palabra, enséñales lo más básico, no les des las respuestas que quieren escuchar, porque no van a entender. Es mucho para ellos decirles que sigue después de esto. Lo que sí tienes que hacer es infundirles confianza. ¿Sí? Pero ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les menciono esto que pasó? Porque nosotros como papás tenemos la obligación, como mamás tienen la obligación de instruirlos en casa, ¿sí? Y de ver qué están haciendo, del cuidado de ellos, ¿sí? Porque realmente nos damos cuenta de lo que está pasando. Nos damos cuenta de que pues hay muchos pequeños que tienen una idea diferente a lo que es esto. Entonces sí necesitamos mucho el cuidado, mucho cuidado y la instrucción, ¿verdad? Aquí vienen y aprenden en algún momento, en un rato, pero allá afuera van a aprender otras cosas diferentes. En TikTok, en las redes van a aprender cosas diferentes, y a lo mejor muchos de ellos se quedan con eso, ¿verdad? Y nosotros no nos da una hora, no nos da tiempo, 1 hora, 2 horas para poder enseñarles todo. Así que el trabajo, mamá, el trabajo en casa debe ser duro, un trabajo exhausto, enseñarles a tus hijos. Así como enseñamos las escuelas, así como les enseñamos problemas de matemáticas, siéntate y enséñales la palabra de Dios, ¿sí? Es necesario.
A veces damos mucha importancia a la enseñanza secular. Queremos que sean hombres, ahorita se los decía, hombres de bien, y no es malo. Pero también es muy importante que sean hombres o mujeres de Dios. Y tú como mamá tienes que empezar a instruirlo. Yo creo que muchos de nuestros hijos llegan a ser creyentes por la influencia de nosotros. Muchos de nuestros hijos llegan a creer en Dios porque nos ven a nosotros. ¿Sí? Y muchos no se acercan porque ven un testimonio de nosotros. Dicen, no, para ser igual que tú, mejor ni me acerco. ¿Qué importancia tiene ser una mamá de fe, con una fe genuina, con una fe no fingida? Es mucha. ¿Sí? Fíjense ahorita yo les decía que ellos nos están viendo todo el tiempo lo que hacemos, lo que decimos, lo que comemos, etc. ¿Sí? Pero la vida de una mujer, de una mamá, es de demasiada importancia para Dios. Es de demasiada importancia para tus hijos. Es de demasiada importancia para tu esposo. Porque inspiras, porque renuevas y porque das seguridad. Y fíjense, hay una historia yo creo que ya lo han escuchado en algunas ocasiones. Las águilas cuando tienen polluelos, antes de tenerlos empiezan a construir su nido. ¿Sí? Empiezan a construir su nido y empiezan a hacer una serie como de capas en el nido. Ponen las ramas, ponen una capita de hierbas, y luego ponen, después de eso, empiezan a poner espinas alrededor de toda el nido, y después vuelven a poner hierba, y después vuelven a poner ramas, y luego hierba, y es cuando ya tienen ellos, empiezan a poner sus huevos y empiezan a empollar. Nacen las criaturas estas y empiezan a crecer, y las madres les alimentan. Cuando empiezan a crecer, les empieza a quitar la primera capa, y luego les empieza a quitar las ramas, y el mismo peso de los aguiluchos empiezan a sentir las espinas, y empieza la mamá a quitar lo que falta, y hay espinas solamente. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen las aguiluchos? Tienen que volar, no pueden estar ahí ya. Lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que tener ese cuidado, tenemos que enseñarlos para cuando se vayan. Y si las águilas fueron prudentes, prepararon todo para poder hacerlo, nosotros, ustedes mamás, pueden hacerlo también. Pueden instruir, pueden preparar el camino de sus pequeños. Podemos hacer cosas grandes con ellos para Dios. Por eso, ¿qué importancia tiene saber el resultado que va a provocar tu fe más adelante? Mucha importancia. Y es el tercer punto que quiero tocar. Hablando de las águilas, hablando de esta ilustración, de cómo estos animales preparan a sus hijos para que vuelen y para que se vayan, ustedes también tienen que hacerlo. Pero miren el resultado de la fe. Es el tercer punto, el resultado de tu fe. Dice, en la familia de Timoteo reinaba la tradición cristiana. Eran 3 generaciones, ahorita se nos decía. Timoteo, Loida, Eunice y Timoteo. Y los 3 manifestaban una fe no fingida, que ha pasado de uno a otro por testimonio. Por testimonio. La fe no se transmite, acuérdense. La fe se adquiere en la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios la da. Dios es el que la da. La fe no es impartida por los padres, sino que procede de Dios. Es decir, que nosotros que no producimos la fe, solo la manifestamos, y el que produce la fe en el corazón de las personas es Dios. ¿Ok? Es Dios. Por eso el trabajo de los papás en la crianza es determinante, porque no sabemos cómo Dios va a usar la vida de nuestros hijos más adelante. Por eso debemos de modelar la fe cada día. Por eso, ¿ustedes creen que Eunice se imaginaba que Timoteo iba a ser un pastor en las iglesias que estaban fundando, de las primeras iglesias? No sabían. ¿Iba a tener mucho peso en el evangelio? Tampoco sabían. ¿Qué hizo ella? Se encargó
de prepararlo, se encargó de instruirlo, se encargó de enseñarle, se encargó de modelar esa fe a su hijo. Y ella fue, al final del tiempo, pues Timoteo creció y las escrituras respaldan el trabajo de Eunice y nos dicen quién era Timoteo. Entonces, ¿qué importancia tiene que una madre abogue, que enseñe, que ore por su hijo? Mucha importancia, porque no sabemos el resultado. Miren, hay una ilustración, una historia de una mujer. Dice que el 17 de septiembre de 1960, y me gustaría que lo escucharan con atención. Dice, muchas personas que estaban viendo los Juegos Olímpicos de Roma, dice, prestaron atención a una atleta estadounidense. Dice, ella ganó una medalla de oro en la carrera de 100 metros por ejecutarla en 11 segundos, lo cual era equivalente a un récord mundial. También añadió 2 medallas de oro en la carrera de 200 metros y en la carrera de relevos de 400 metros, otras 2 medallas de oro. Y su nombre era Wilma Rudolph, la triple medallista, 3 veces medallista de oro. Lo que hizo de ella un gran tema, el por qué se habla mucho de ella, de esta conversación, no fueron sus 3 medallas, o sea, no fueron sus 3 medallas de oro, sino el hecho de que había sufrido una parálisis infantil severa, no podía caminar, la cual le impidió caminar cuando era pequeña. Ella, Wilma, explicó el secreto, fíjense, explicó el secreto de su éxito de la siguiente manera. Dijo, todo es gracias a mi madre. Ella siempre me hizo creer que todo es posible si realmente lo deseas. O sea, la mamá influyó mucho en ella, muchísimo. Kilómetros para el tratamiento de Wilma 2 veces por semana durante 2 años. 80 kilómetros, era mucho. Cada vez que su hija caminaba un poco, algunos centímetros, ella le elogiaba y masajeaba sus pies toda la noche. Como resultado, Wilma pudo caminar a la escuela aunque lo hacía cojeando. Incluso llegó a tener sueños de ser atleta. Aunque siempre era la más lenta en la competición de atletismo, continuó intentándolo sin desalentarse ni renunciar, y llegó a ser una atleta de fama mundial gracias a su madre, que siempre estuvo al lado de ella y confió en ella. El resultado del amor de la mamá, del hecho de que una madre estuvo siempre apoyando a esta mujer, fue que superó todas las expectativas que tenía, ¿sí? Esta mujer, aunque tenía parálisis, pues fue campeona olímpica, medallista olímpica 3 veces. Y no fue porque ella quiso hacerlo. A lo mejor ella se hubiera echado a cama y decir, no le hace, ya estoy así, así me quedó. Su mamá tuvo mucha influencia en la vida de ella, tanto que llegó a ser medallista olímpica 3 veces. Y esto es en la vida secular, ¿sí? Es en la vida secular, en la vida que a diario tenemos. La influencia de una mamá es impactante. Y Dios nos habla de Eunice y de Loida por una razón importante. Fíjense, quiere llamar nuestra atención a lo que una madre puede hacer por sus hijos, a lo que una madre puede hacer por sus hijos, y de cómo Dios puede usar tu vida de una manera que trascienda a través de la vida de tus hijos. Así como este ejemplo que vimos ahorita, ¿qué importancia tenía la mamá de esta niña? Si esa madre no hubiera estado ahí, no hubiera hecho nada de esta mujer. Cuando yo era pequeño, yo era alérgico, tenía muchas alergias, muchísimas. Me ponían 70 piquetes en la espalda para ver qué era lo que yo tenía alergias. Me detectaron muchísimas, era alérgico a todo. Yo creo que menos a las tortillas, pero todo es más alérgico al huevo, no recuerda, todo. Comía todo, para mí era malo. Entonces, cuando me hicieron la vacuna, tenemos que ir de 1 a 2 veces por semana a llevarme al hospital a que me inyectaran, porque no había gente que lo pudiera hacer a recetas. Yo tenía 5 años, 3 años, mi mamá todo me llevó siempre, nunca declinó, jamás se echó para atrás. Fueron 15 años, hasta que yo tuve 15 años, me dieron de algo. Ya no era alérgico a nada. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes es resaltar el trabajo de mamá, ¿no? Porque si mi mamá no hubiera tenido esa entereza o esa persistencia en haberme llevado, pues yo no iba a ir solo. Yo ni estuviera enfermizo.
estuviera muy enfermo de todo. Y yo creo que Dios usó la vida de mi mamá para muchas cosas. Y yo espero que tú como mamá hagas también lo necesario por tus hijos. Son cosas que a lo mejor dices, son cosas seculares, sí, pero tenemos la grandísima bendición de que somos creyentes, de que eres una mamá creyente, de que conoce a Dios, de que ora, de que ama a las personas, y que tu vida puede ser de bendición y impacto a los demás, sobre todo a tus hijos, ¿verdad? Y que si las madres que no conocen a Dios pueden ayudar a sus hijos y los hacen que salgan adelante en muchas cosas, tú que amas a Dios y que conoces a Dios puedes hacer lo mejor todavía, y con más amor y con un propósito de vida. Así que, ¿cómo estamos inspirando? ¿Cómo estás inspirando a tus hijos en este momento? ¿Cómo les estás enseñando? ¿Te ven pasar tiempo con Dios o no? ¿Eres una mujer sabia que edifica su casa o con sus mismas manos la destruye? Hay un proverbio que habla de esto, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu papel en este momento? Tenemos que entender lo que Dios quiere hablarnos hoy, ¿verdad? Y la crianza de los hijos es trabajo de los dos, ahorita se los comentaba. Pero en nuestra cultura, quien pasa más tiempo es la mamá. Timoteo tuvo un inmenso privilegio al poder ser educado desde la niñez en el camino del Señor por su madre, Eunice, de una fe no fingida, de una fe real. Para él, el conocimiento de la Escritura y el contenido de la fe fue vividamente real. No era algo externo, sino que era real lo que vivía Timoteo. Y por eso Timoteo le debía sumar este privilegio de poder ser un hombre de palabra, un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Algunos hijos, fíjense, algunos hijos de mamás que son creyentes, a veces andan desbalagados, a veces andan fuera, no vienen a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Y eso realmente no nos tiene que hacer sentir culpables, porque si somos unos papás que instruyen, ellos tarde que temprano van a tomar una decisión, ¿verdad? Ellos van a tomar una decisión, pero si les enseñamos, tenemos que tener esa precaución. Si enseñamos, van a tomar decisiones, pero basados en la palabra de Dios, no en lo que el mundo les enseña. Así que tenemos que ser prudentes, y para poder vivirlo, hermanos, hermanas, tenemos que transmitirles esa fe a nuestros hijos. Pero debemos de tener cuidado de hacerlo primero con nuestros hijos y después con los demás. Quiero terminar con esto y decirles que no lamentemos el hecho de que muchos hijos maduros se parten de la fe, o que muchas personas se parten de la fe. Pero al hacerlo, nosotros hemos de preguntarnos: ¿dónde están las Eunices? Esa fe no fingida. Nosotros como papás también tenemos esa responsabilidad, pero con frecuencia la madre es la que guía a los pequeños desde casa. Nosotros como papás también tenemos esa obligación, pero realmente la que pasa más tiempo con ellos es la mamá. Pero aun cuando se ejerce la influencia del padre y la tierna actividad espiritual de la madre, su vida fiel, piadosa de oración es la que permite que esa semilla caiga en tierra fértil. Por eso necesitamos nosotros saber qué estamos haciendo, necesitamos saber si estamos pasando tiempo con Dios, si estamos instruyendo a nuestros hijos. Las madres deben empezar su actividad en casa, aún si los hijos son pequeños o ya grandes. Cuando son pequeños, tenemos la oportunidad de instruirlos en la fe desde niños, pero cuando ya son grandes, debemos instruirlos con el ejemplo, con el comportamiento nuestro. No hay nada más poderoso que un buen testimonio de Dios. No hay nada más poderoso. Y quiero terminar, quiero que cierren sus ojos ahí para orar. Y quiero decirles que no basta con educar a nuestros hijos a comportarse con modales, cuidarlos, instruirlos con rectitud. Hay que conducirlos a los misterios de la divinidad. Y el resultado de nuestra fe no fingida la veremos cuando crezcan, y daremos gloria y honra a Dios. Señor Dios, Padre, yo quiero agradecerte antes que nada porque tú nos das el privilegio, Señor, de
poder estar delante de tus ojos, de poder tener ese privilegio de ser mamá o de ser papá, Señor. Hoy te quiero pedir por cada una de estas mamás, Señor, que están aquí, que yo sé que tú tienes un cuidado especial con cada una de ellas. Yo te pido que sigas tocando sus corazones, Señor, que sigas trabajando poderosamente en sus vidas, que sigas quitando lo que no necesitan en su corazón, que sigas trabajando y haciendo blando ese corazón que a veces está endurecido, Señor. Quiero pedirte por cada una de ellas para que tú las instruyas y ellas puedan instruir a los demás. Quiero rogarte por sus vidas, Señor, porque sé que tú tienes un propósito con cada una de ellas, porque son parte importante de nosotros, como Eunice, como Loida, hijas tuyas, de una fe real, de una fe no fingida, Señor. Yo te pido que pongas en ellas también una fe real, Señor, una fe no fingida, y que el resultado sea el testimonio de sus hijos, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada una de las mamás de esta iglesia. Te pido que sigas trabajando con ellas, Padre, que sigas ministrando sus vidas, sus corazones, que sigas enseñándoles el camino correcto, Dios, que pongan prioridades en sus vidas, en sus corazones, para instruirse. Hoy los pongo en tus manos y te doy gracias, y te pido, Dios, te pido, Señor, que sean de testimonio, que sean de bendición y que sus vidas impacten a los demás. Hoy te doy gracias, Señor, porque tienen un rol muy importante en la familia. Así que gracias, Padre, por las Eunices y por las Loidas. Padre, gracias por este momento. Ahora, mi Dios, sigue con nosotros en este tiempo que tenemos por delante y guárdanos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.